¿sí? Entonces, ¿cómo determino yo este vector unitario? Empiezo de nuevo para poder explicar. Si yo tengo un vector que tiene componentes 3 en X y 3 en Y, ¿sí? Yo sé que el vector va a ser A, 3Y más 3J, porque este es X y este es la componente en Y, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que yo tengo este vector, yo calculo su módulo. ¿Cómo determino su módulo? Aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? No es c cuadrado igual a a cuadrado más b cuadrado, porque aquí ni siquiera tengo esos lados, el a y el b y el c, no tengo, ¿sí? No puedo determinar que el teorema de Pitágoras sea c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado más, ya, listo, ¿ya? El teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿ya? Se forma un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, pues el módulo de A hace referencia a la distancia que tenemos del vector, es decir, la hipotenusa. Y tengo cateto 1 acá y cateto 2 acá. Como el cateto 1 tanto como el cateto 2 valen lo mismo, es decir, 3, 3, entonces yo aplico el teorema de Pitágoras sabiendo que el cuadrado de la hipotenusa, es lo que nos dice el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, ¿sí? Y de aquí, desde luego, despejo la hipotenusa, pero aquí, acá, tomando en cuenta, en cambio, con el modelo que tengo acá, que es el vector, aquí hablamos del módulo del vector A, ¿sí? El módulo del vector A, que está al cuadrado, igual al cateto 1 al cuadrado. Estamos hablando de la componente en X, en este caso, A sub X al cuadrado más A sub Y, que es el cateto 2 al cuadrado. Si despejo de aquí, obviamente, el módulo del vector, ¿sí? La potencia pasa como raíz cuadrada, ¿sí? Pasa como raíz cuadrada y me quedará esta fórmula. Módulo de A igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Una vez sacado el módulo, o la raíz de este ejercicio, el proceso, me queda 3 raíz de 2 o 4.24 metros. Aquí es metros. Sí, chicos, entonces ya calculé, les estoy haciendo acuerdo de esto, porque ya les di esto, ¿no? Es más, creo que en este año también algo les puse de esto, pero estoy haciendo acuerdo nada más. El módulo del vector me sale 4.24 metros. Ese es el módulo del vector, la distancia que está del punto de origen al punto final del vector. ¿Ya? Una vez que tengo ese módulo, lo que hago es aplicar la fórmula del vector unitario. La fórmula para el vector unitario, en este caso de A, aquí sería vector unitario de A, es igual al vector A dividido para su módulo que acabamos de sacar. ¿Cuál es el vector A? 3i más 3j, entonces ya hasta aquí el vector. Y acá abajo, en cambio, está su módulo. Pero, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo divido? Divido cada una de las componentes, chicos, ¿no? Cada una de las componentes. 3i para 4.24, dándome como resultado 3,71i. Luego, el otro, con j, 3j dividido para 4.24, me sale a 0.77j. Sí, chicos. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo aquí el módulo, ¿cómo es el vector unitario? Ese es el vector unitario. Bueno, y si nos acordamos un poquito, pues los ángulos directores se basan en el cálculo del coseno de alfa, ¿sí? Coseno de alfa, que es x para el módulo del vector, ¿ya? Bueno, a sub x, le voy a poner acá, a sub x sobre el módulo del vector. Y coseno de beta, ¿sí? Coseno de beta, en cambio, es a sub y, ¿sí? A sub y sobre el módulo de A. Así se calculan los cosenos directores, que ya vamos a ver, en cambio, en el espacio. Esto es un remember nomás de lo que hemos visto ya anteriormente, ¿sí? Porque esto, todito lo que estamos haciendo aquí, se aplica igualito para el vector representado en el espacio.
Ahora, fíjense en esto, chicos. El 0,71, este 0,71 que tenemos aquí, es la medida que tiene el vector en color azul acá en la gráfica, ¿sí? Este vector que ustedes ven aquí con una flecha azul en el gráfico, sus componentes va a ser 0,71 y 0,71. Este es el vector unitario, este pequeño que está aquí, ¿sí? El vector unitario, entonces, por concepto, sería, obviamente, el vector formado por el módulo dividido para su, perdón, el vector normal dividido para el módulo de dicho vector. Dicho de otra manera, es una parte del vector normal. Sí, chicos, no sé si es que haya alguna pregunta. Podemos acotar entonces que el vector unitario de A, en este caso de este vector, se basa en el coseno de alfa, ¿sí? Coma, coseno de beta. Así también se lo calcula si es que en un caso te dan los ángulos directores. Por ejemplo, digo, determinar el vector unitario del vector A, si es que el ángulo alfa, en este caso, pues tiene 45 grados, y esto es alfa, ¿no? Y beta tiene 45 grados también, ¿no? Sí, chicos. Entonces, ¿cuánto es el coseno de alfa, señorita Poveda? Coseno de alfa de 45 grados. Señorita Poveda. Voy, listen, voy. Ya. Para determinar los ángulos directores nos basamos obviamente en los cosenos directores. El coseno de alfa es la componente del vector en X dividido para el módulo. El coseno de beta, la componente en Y del vector dividido para el módulo de dicho vector. Y coseno de gamma, pues la componente en Z dividido para el módulo del vector. ¿Listo? Por tal razón, así como vimos en el vector en el plano, pues aquí en el vector en el espacio también tenemos su vector unitario. Y como es aquí el vector unitario de U, le voy a poner acá abajo el vector unitario de U, este vector unitario se basa en el coseno de alfa, ¿sí? Coseno de beta y coseno de gamma, ¿ya? Coseno de gamma, ¿ok? Igualito como en el vector en el plano, sino que ahora aumentamos una componente más que es z, o en el caso de la componente ya del vector que es k, ¿sí? Y pues obviamente con el coseno de gamma. ¿Ok, chicos? No sé si es que haya preguntas hasta ahí, ¿sí? Aquí tengo la fórmula para el vector unitario de u en este caso. Es el vector u dividido para su módulo, ¿sí? Para su módulo. Eso significaría más o menos que yo tengo esto, ¿no? Tendría esto. U sub X, ¿sí? Más U sub Y y más U sub Z, ¿sí? Ahí están, las componentes, chicos, ¿no? Las componentes. Y esto dividido para el módulo del vector. Entonces, si a mí me dan las componentes, tengo que calcular el módulo. ¿Cómo calculo el módulo? En cambio, ese módulo yo lo calculo con esta fórmula de acá, que es ¿cómo es? El teorema de Pitágoras aplicado a un vector de tres componentes. U sub x al cuadrado más u sub y al cuadrado más u sub z al cuadrado, si es que me da las componentes rectangulares. Sí, chicos, no sé si es que haya alguna pregunta hasta ahí. Yo les estoy preguntando sobre lo que hemos visto ahorita y nadie me responde. Todos me dicen, no sé, cuando yo ya expliqué lo que está aquí. Es más, aquí está las preguntas que aquí están las respuestas, perdón, de las preguntas que les estoy haciendo. Primero, para graficar, el ángulo director no puede ser mayor a 180 grados. Segundo, alfa se grafica desde el eje X positivo hacia el radio vector y beta, en cambio, se lo grafica
desde el eje Y positivo hacia el radiovector. Y gamma tenemos que Z, desde el eje Z se le grafica el ángulo director hacia el radiovector. ¿Sí? La componente del coseno de gamma está aquí, es Z. ¿Sí? Que es otra de las preguntas que les hice. Aparte, el ángulo director beta, también les dije cómo se grafica o desde qué eje se le grafica el ángulo beta, pues desde el eje Y positivo. Y está aquí, chicos. No sé si es que el interés de ustedes es no prestar atención a lo que se les está diciendo o es que simplemente están entreteniéndose en otra cosa. Si me justifican ustedes por el Internet, chicos, yo creo que deberían justificar eso, o sea, lo más prudente sería que ustedes justifiquen en inspección como para tomar en consideración eso. Pero si yo le pregunto y me dice no sé, y me dice es que tengo mal el Internet, eh, estamos yéndonos en contra de algo que normalmente tenemos que tomar aquí en clase, que es el aprendizaje. Primero, porque ustedes no van a entender ni me escuchan con respecto